Son las minas más lindas del mundo. Amigos, ¿cómo están? Bueno, seguimos acá en Palabras y Verdades. Este es el segmento de filosofía, metapolítica y hoy un poco de teología y religión. Porque hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, a Salta en particular, ¿no? Una ciudad muy tradicional, le incumbe y mucho, ¿no? Que vamos a hablar sobre el catolicismo, lo que significa ser católico hoy. Pero bueno, primero quizá Ricky nos pueda pasar un poco los contactos, ¿no? No sé si está por ahí Anita, quizá, para que usted se pueda comunicar con nosotros y, bueno, pueda llamar, hacer sus preguntas, porque bueno, tenemos un invitado muy especial. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a la gente que está del otro lado para que continúen en contacto con nosotros a través de los mensajes de texto, a través de WhatsApp 156-120-065, nuestra línea fija 6090-271. Nosotros estamos en vivo a través de Face, Canal 7 Salta, estamos saliendo en duplex por FM 100.1, también les recordamos que pueden vernos a través de nuestras aplicaciones, pueden hacerlo a través de Google Play, a través de Twitch, a través de www.lonuestro.com.ar. También les recordamos nuestra página www.canal7salta.com. Estamos en Telegram, Canal 7 Salta. Estamos en Instagram, Canal 7 Salta. Bueno, muchas gracias Anita. Bueno, a comunicarse, llamen porque acá estamos para atenderlos, para que ustedes puedan decir todo lo que quieran. Bueno, estoy con una persona muy especial, un amigo, él se llama Justo Antuña, y bueno, nos está acompañando acá para poder hablar de este tema tan importante. ¿Cómo estás, Justo? ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación y bueno, por este espacio para compartir un poco qué significa nuestra fe y eso, compartirlas con los oyentes, más que nada, ¿no? Así es. Vos sabés que el tema, la temática, es una temática que no se ve mucho en estos medios, ¿no? No es que vos vas a estar haciendo zapping y va a aparecer a alguien que te hable de esto. Pero pasa que en los medios de comunicación están virando mucho, ¿no? Y las redes sociales tienen sus segmentos, si se puede decir, de esta temática, pero sobre todo hay una temática como apologética, ¿no? O sea, yo creo que más que nada es lo que hace que la gente se mueva, porque le gusta un poco el morbo, ¿no? Lamentablemente, le gusta un poco el morbo, a ver de quién se pelea mejor y qué sé yo. Pero en este caso no es el caso de lo que nos atañe, pero sí es cierto que hay otro modo de evangelizar hoy por hoy. Estamos en un mundo diferente, ya no estamos en la época medieval, ya no estamos en la primera parte del siglo XX, ni siquiera en la segunda. Yo diría que realmente la revolución que causaron las redes sociales y la tecnología en general, y hoy por hoy la inteligencia artificial, nos permite volver a preguntarnos cuáles son las mejores maneras para evangelizar. Y bueno, a mí me gustaría preguntarme, porque esto es un programa de filosofía en particular, pero ahora vamos a hablar un poco de religión, pero la pregunta siempre está presente, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿qué significa para vos, sabiendo que no hay respuestas unívocas, si se quiere, ¿no? Y que realmente es una pregunta muy personal, pero creo que por ahí parte, ¿no? O sea, creo que ese es el valor de la pregunta. ¿Qué significa para vos el hecho de ser católico en el mundo en el que nos movemos, Justo? ¿Qué opinás vos de esto? ¿Qué significa realmente? ¿Cuál es el peso, si es que tenés responsabilidad o no? ¿Qué es lo que sentís vos cuando decís, bueno, yo me levanto y hoy tengo que ser un buen católico? Bien. Cargada la pregunta, incluso la vengo rumiando desde que me propusiste venir acá al programa, ¿no? Mirá, Guille, yo lo entiendo, antes que nada, como un regalo, una gracia, ¿no? Una llamada, una invitación, una vocación, ¿no? Alguien que te llama, te invita a seguirlo. Y en un tercer punto, ya la parte más personal, ¿no? Una respuesta, un compromiso frente a ese primer regalo, frente a esa primera llamada, ¿no? ¿Ante quién? ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que regala? ¿Quién es el que espera la respuesta? Ni más ni menos que Dios, ¿no? Que lo hace a través de la persona de Cristo, su Hijo,
el cual, bueno, en su tiempo funda la iglesia fue la que se encarga de transmitir su mensaje, este mensaje dado, que es la revelación, y uno se encuentra como un granito en el universo, y empieza a existir en una familia, en una comunidad, y con el paso del tiempo uno lo sopesa. Bueno, pero ¿qué significa personalmente para mí el ser católico, no? Es algo que me tocó por haber nacido en Argentina, en una comunidad creyente, ¿no? Entonces uno va viendo, ¿puedo vivir la fe desde la mera tradición o realmente con una respuesta que me involucre cada vez más, ¿no? Entonces, sí, para empezar a hablar, lo resumo en estas 3 palabras, ¿no? Un regalo, una llamada y una respuesta, ¿no? Mirá qué interesante lo que decís. Bueno, pero es una respuesta bien completa. Pero ahora yo te haría una objeción, si se quiere, ¿no? Hay otros que no han sido llamados. ¿Por qué no todos somos católicos si es esa la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros leemos en la Sagrada Escritura, estamos leyendo y decimos, bueno, realmente Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Así es. Creo que es la primera de Timoteo, en el capítulo 2. Si nosotros decimos eso, Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Los llama a todos? ¿No los llama a todos? ¿No? Son preguntas que, claro, el que está atrás de la pantalla dice, bueno, pero yo no lo vivo como lo vive Justo. Como intenta vivirlo Justo. Claro, como intentás vivirlo vos o como lo estás viviendo o está. Yo la verdad que estoy más alejado. Soy un católico que hizo los sacramentos simplemente por tradición, porque hay que hacerlos, porque hay algo que me dice que hay que hacerlos. Yo bautizo a mis chicos porque, bueno, la abuela estaba convencida de que había que bautizarlo y todavía lo estamos bautizando, pero en realidad, digamos, así como de fe no entiendo demasiado. Sé que hay un Dios, por ahí, bueno, le rezo a la Virgencita, por ahí me viene bien ir a la catedral cuando tenemos la procesión, pero después eso de, qué sé yo, ir a misa todos los domingos, cuál es el sentido, confesarme, ¿no? Entonces, entiendo que la religión es un cúmulo de cosas y que parece a priori, cuando uno lo ve y está fuera del tema, a priori parece muy pesado, te podría decir, usar esa palabra, ¿no? Es como que sería muy pesado el hecho de introducirse a algo que me va a demandar más de lo que yo ya tengo. Yo ya tengo obligaciones justo en el mundo. El mundo ya me pide que vaya a trabajar, el mundo ya me pide que vaya a jugar a la pelota, el mundo me pide que vea a los chicos, el mundo ya me pide cosas. Bien, entonces, bien. Es el mundo el que me pide cosas y yo no sé si tengo tiempo para la religión. Bien. Bueno, pero ahí va a partir de nuevo, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando uno está enamorado, no es capaz de relegar un montón de cosas con tal de estar junto a ese ser amado, ¿no? Al punto que las responsabilidades que luego van a venir, no se vuelven una carga, ¿no? Claramente, si lo dejo ahí, queda muy idílico y muy rosado todo. Sabemos que el amor después se vuelve sacrificio por el otro, buscar el bien del otro, ¿no? A veces dejar de lado mis intereses por complacer al otro, ¿no? Con Dios pasa algo similar, ¿no? Él es desde el principio que nos invita, que nos busca, ¿no? Respondo así brevemente esta primera pregunta, ¿no? ¿Por qué no todos son católicos? Bueno, porque Dios en el proyecto, ¿no?, de la salvación del hombre también involucra al propio hombre, ¿no? El encargo que les deja a los apóstoles, a esos 12 primero y después unos 72 que había por ahí, bueno, vayan y cuéntenle a los demás, a todo el mundo, el mensaje mío de Cristo, ¿no? Que la buena nueva, la ¿no? buena el nueva, evangelio, ni más ni menos, ¿no? Buena nueva. Así es. Que no es ni más ni menos, no es ni más ni menos que entrar en relación con Cristo. Cristo que se presenta como amigo, como salvador, como redentor del hombre, ¿no? Frente a las macanas que uno se manda.
viene como a marcar el norte, ¿no? Hay una parte del Evangelio, el mismo Dios dice: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi complacencia, todo mi gozo. Escúchenlo, háganle caso. ¿No? Pero siempre como invitación amorosa, no como plomo. Acá tienen los 10 mandamientos. El que no lo cumple está fuera. Siempre hay que entender esa invitación amorosa. Invitación amorosa que, como te decía, implica la respuesta de uno. ¿Y ahí de qué estamos hablando? De la relación, la relación de uno con Dios, que incluso el mismo Evangelio después invita a ordenar las relaciones, ¿no? La relación conmigo mismo, con los demás, con las cosas, ¿no? Entonces, claramente esto va a implicar darle un espacio al menos a Dios, ¿no? Si yo digo, tengo un amigo, sí, está ahí, pero nunca lo veo, nunca lo visito, solo le mando un mensajito frío para el cumpleaños, claramente no hay una relación que se vaya forjando, ¿no? ¿Y esto por qué, Guille, me vas a decir? Porque Dios no nos obliga, Dios siempre nos invita a que con nuestra libertad busquemos aquello que es lo mejor para nosotros, ¿no? Que en el caminar uno va haciendo la experiencia, ¿no? Porque, a ver, uno a veces siempre se cree bueno, ¿no? Vamos a entrar un poco en lo que es la moral, ¿no? Las cosas que hago, bueno, si yo no mato a nadie, yo no robo, o al menos no lo hago como es, viendo que la gente se dé cuenta, ¿no? Uno tiene sus cosas. Pero con el Evangelio el Señor te marca un sendero claro, para que vivas según lo verdadero, lo bueno, lo bello, ¿no? Porque, a ver, no hay que ser ingenuos, uno también dentro del corazón de uno tiene esa sombra, tiene esa tendencia a veces a ponerse sobre el otro, ¿no? Cristo cuando viene nos dice: vos no sos ni el gusano más miserable del mundo, pero tampoco sos el rey máximo, ¿no? No te la creas, bajate un poco el pony, ¿no? Pero sí te da una respuesta positiva. Vos sos hijo mío, amado por mí, y hermano de toda tu comunidad, de todas las personas, ¿no? Invitado a relacionarte del mejor modo posible. Y bueno, un poco por ahí, no sé si me fui un poco de las ramas, pero que claramente esto no es solo una mera costumbre, voy a misa los domingos, ya por eso soy católico, sino que va a implicar que integres toda tu vida, ¿no? Es interesante porque, digamos, cuando una pregunta como esta, ¿no? Digamos, ¿qué me aporta el catolicismo? ¿Qué me aportaría ser católico si yo ya en el mundo encuentro lo que necesito? Claramente estamos ante una situación, yo diría compleja, porque la persona todavía no se dio cuenta que el mundo no le va a alcanzar, te podría decir yo. El mundo no alcanza. El mundo material que nosotros vivimos, el ir a trabajar, el ir a estudiar, el hacer una carrera, el conseguir logros, no alcanza. Cosas muy nobles, claramente, ¿no? No estamos diciendo que sea malo. Bien. Estamos diciendo que no alcanza. Estamos diciendo que en un punto no interesa. En un punto, todo lo que usted haga, la plata que gane, incluso la familia que pueda tener, la ayuda que pueda dar, no alcanza. En un punto hay algo que le va a faltar. Y todos cargamos con una cruz. O sea, yo creo que es muy, podríamos decir, gráfico la muerte de Cristo, que nos invita a que carguemos nuestra cruz con Él, ¿no? O sea, o Él quiere cargar nuestra cruz. Y es muy interesante porque justamente esta noción de cruz es una noción que nosotros tenemos que asumir que en algún momento vamos a tener. Ya sea por una enfermedad que usted no estaba esperando, ya sea porque lo echaron del trabajo, ya sea porque tiene un hijo con problemas de adicciones, ya sea por lo que sea. ¿Sí? Abusos, muerte, todo lo que suceda
en la vida, todo lo que sucede en la vida y que muchas veces nosotros no podemos, primero, controlarla, pues sería algo utópico, ¿no? Querer controlarlo todo, ya sabemos lo que les pasa a esas personas, digamos, se vuelven paranoicas, pero más allá de eso es entender que el mundo está hecho para que nosotros podamos hacer otra cosa. Digamos, no estamos hechos para el mundo es un medio para un fin que no está en el mundo. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Entender eso es entender que Dios nos llama de una manera muy particular y muy puntual, que fue la que escogió Él en la historia. O sea, cuando vos dijiste la palabra redención, justo, yo no sé si todo el mundo entiende la palabra redención. Lo aclaremos bien. Yo no sé si todo el mundo entiende que Cristo es el redentor del mundo. Y en ese sentido creo que es importantísimo que la gente entienda, ¿no?, lo que significa redención. El redentor es aquel que paga por vos. Aquel que paga. Es el que paga a precio, en este caso a precio de sangre, algo que vos no podés pagar ni nunca podrías pagarlo. ¿Qué es eso que vos no vas a poder pagar nunca? Bueno, se conoce popularmente como pecado original, ¿no? Es el pecado original. Usted entiende el pecado original de esta manera, mire. Es un pecado contra Dios, y como es un pecado contra Dios de la humanidad, que está reflejada en lo que es este relato de Adán y Eva, ¿no? Como es un pecado contra Dios, es un pecado que podríamos decir infinito, porque es muy grande. Ofender a Dios es algo es infinito, es infinito. Entonces, como ese ofendido es infinito, el pecado es infinito. Ahora, nosotros no podemos, por nuestros propios medios, satisfacer ese pecado, saldar esa deuda que tenemos. Ya la tenemos. Entonces necesitamos de Él. ¿Y qué vino a hacer Cristo? Entonces a pagar ese pecado. Vino a pagar por nuestros pecados. Eso es lo que es específicamente la redención. Y bueno, usted recuerda, ¿no?, la película La Pasión de Mel Gibson, ahí se ve crudamente, creo que hizo muy bien esa película porque se ve crudamente lo que pasó, o sea, lo histórico, digamos, del sufrimiento de Dios en el mundo, por nosotros. Bueno, una vez que eso queda claro, y yo creo que ese es el Evangelio, ¿no? Es la mitad del Evangelio, podríamos decir, ¿no? Que Cristo se encarna. Esa es la Navidad, que usted seguramente se junta con su familia, hace el pesebre, bueno, esa es la Navidad, ¿no? Si podríamos decir, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es este, cortito. Cristo se encarna, Dios se encarna en Cristo, ¿no? Muere en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y resucita el tercer día. Esa es la esperanza cristiana, eso es el Evangelio. Ha venido Dios a rescatarnos de nuestros pecados. Ahora, pasa que cuando nosotros creemos que el mundo nos es suficiente, a Dios no lo tenemos en nuestra vida. Pero, claro, yo no conozco persona todavía que le haya ido tan bien en la vida como para que nunca tuvo una crisis. Bien. El que no tuvo crisis es porque no madura, no crece, ¿no? Así que sin caer en el sadomasoquismo decís, ¿qué pasa? La crisis viene a descolocarte de tus comodidades, ¿no? Retomando un poco lo que venías diciendo, Guille, dijiste, el mundo no nos alcanza, sufrimos el mal, y como tercer punto dijiste la respuesta, ¿no? Cristo que nos redime y le da sentido a lo anterior. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos alcanza el mundo? Porque nosotros, naturalmente, al ser hombres, tenemos una parte de carne y hueso y otra que no la vemos, pero donde radica lo más importante de nosotros, es la parte del alma, ¿no? No quiero caer en un dualismo, ¿no? Cuerpo malo por un lado y alma buena por el otro. Lo importante es todo lo espiritual. Lo carnal, lo horizontal, no tiene sentido. Justamente, ¿Cristo qué hace? Viene a redimirnos desde nuestra naturaleza humana. Pero claro, al ser humanos y al tener esta parte espiritual, tenemos anhelos de nuestro Creador. Nuestro Creador es infinito, por lo tanto nuestro deseo es infinito. Y al querer llenarlo con bienes finitos, ya sea un auto, una casa, incluso
una pareja, ¿no? Siempre va a estar uno como que en las primeras etapas. Por ejemplo, me compré ese auto, lo disfruto una semana y después nada, se pincha la rueda, que hay que mantenerlo, que el seguro, que la patente, ¿no? Siempre va a venir un no sé qué que no es pleno. Ah, pero vos no estabas hace 2 semanas anhelando ese auto, ese bien. Sí, pero la verdad es ahora que lo tengo me doy cuenta que quiero otra cosa más. Y esto nos pasa con todas las realidades, ¿no? Cristo viene a llenar ese vacío interior, ¿no? Y a darle sentido al plano horizontal, al plano del mundo, ¿no? Recordemos, no viene a despreciar el mundo, sino a darle sentido, a ordenarlo, a que sepamos relacionarnos bien, pero que nuestro último anhelo sea vivir en relación con Cristo, con Dios, el que no quiere darnos ni más ni menos que cosas buenas, ¿no? Incluso, ahí vamos al segundo punto, que es el mal, ¿no? Que primero es un misterio, ¿no? Justamente cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿no? El arquetipo del ser humano, no sufría enfermedades, no sufría la muerte, ¿no? Por este primer pecado original que hace ratito brevemente explicabas, es que con nuestra libertad le decimos no a Dios. Mira, Dios, muy bien, vos sos el creador de todo, pero acá el que decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, voy a ser yo. Y bueno, al cortar al soltar la mano de Dios, al no querer seguir su plan salvífico, ojo, no es que no quiera imponer nada malo Dios, ¿no? Es que se desencadenan los males. Y por otro lado, el don de la libertad, ¿no? Dios no quiere robotitos que lo amen. Nos pudo haber hecho como los animalitos, que cumplan su rol, su misión y ya, y no lo ofendamos. Pero Él en su amor y en su infinita sabiduría y bondad nos hace libres, ¿no? Quiere que nosotros, guiados por Él, escojamos lo bueno, verdadero y bello con mayúscula, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando elegimos lo malo, lo mentiroso y lo feo por nuestra cuenta, libremente, es que se desordena un poco la realidad, ¿no? Bien, y esto, si una sola persona puede hacer mucho daño eligiendo mal, imagínate lo que es el hombre a lo largo de toda la historia, ¿no? Imperio sobre imperio, ¿no? Opresores sobre oprimidos, ¿no? Sin entrar en dialécticas marxistas, ¿no? Pero lo vemos, ¿no? Ahí es la ley de la selva, sálvese quien pueda, la ley del más fuerte, ¿no? Vamos al tercer punto, que es Cristo, que con su modo de vida, con la enseñanza que les da a los apóstoles, que es lo que nos llega hoy a través de la tradición de la Iglesia y el Evangelio, ¿no? Las Sagradas Escrituras, es que, bueno, recibimos esta propuesta, ¿no? Miren, yo me encarné para marcarles un sendero de cómo vivir bien esta vida, cómo asumir los sufrimientos, cómo gozar de las cosas buenas, que las hay. Y no solo eso, sino la promesa de la vida eterna, ¿no? Aquel que vive según el Evangelio tiene prometida la vida eterna, ¿no? Ni más ni menos, así de loco como suena, ¿no? Che, Guille, no traigas más a palabras y verdades de personas que creen estas cosas, porque hay veces que racionalmente no nos cierra. O sea, no sé qué hace este loco hablando de estas cosas, pero es así como uno, al menos en lo personal, ¿no? Y sí, me animo a decir que todos en la iglesia que entendemos la vida así, ¿no? Vos sabés, yo no soy licenciado en nada, no soy un católico de paso, pero bueno, que aspira a vivir esta propuesta de Cristo. Justamente, ¿no? Y ahí te dejo. No es que uno ya la tenga clara, no es que uno sea un santo en camino, ¿no? Sino uno tiene cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Pero una cosa es saber el mal que hago y no hay esperanza, y entonces, bueno, si no hay otra vuelta, sigo cometiendo el mal. O, bien, cometí el mal, pero sé dónde y con quién encontrarme para empezar de nuevo, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Agustín dice, tárdete a mí. San Agustín. Sí. Mira.
cuando Agustín dice tarde te amé, él dice tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, ¿no? Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Bueno, ahí, ¿no? Es la clave, yo creo, para ciertas personas que se dicen, bueno, pero yo la verdad que no, ya me bauticé, ya me confirmé, ya tomé la primera comunión, ya hice todo. Y ya estoy grande para estas cosas. Bueno, justamente, ¿no? Usted va a tomar en consideración a San Agustín diciendo, bueno, tarde te amé, pero justamente ese es el llamado. El llamado siempre está. Yo diría, hay veces que Dios aprieta un poquito más para que nos demos cuenta, pero el llamado de Dios está para todos. Porque Dios abre su camino para todos. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué nosotros estamos haciendo este programa, por ejemplo? Y bueno, porque Él dijo, ¿no? Vayan y cuéntenle a todas las naciones. Como este es un espacio en el cual no se cuentan mucho estas cosas, es interesante poder también, de alguna manera, que usted se pueda enterar de ciertas cosas que no le hablan todos los días y que está fuera de agenda, podríamos decirlo así. Pero, claro, tenemos uno de los otro problema justo porque, bueno, está bien, me convenciste justo. ¿Por dónde empiezo? Porque por tu palabra me convenciste. Decís, bueno, hace rato venía pensando, como que estoy alejado de Dios, como que las cosas no me llenan, como que tengo un vacío existencial, como que no importa lo que haga, nada me completa. Bueno, voy a tomar mis raíces, voy a tomar a mi familia, una familia que es católica, y bueno, voy a ir a un encuentro con Cristo. ¿Sí? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿No? Es una buena pregunta. Quiero leer la Biblia, por ejemplo, ¿no? Es siempre un anhelo de muchas personas. Quiero leer la Biblia. ¿Cómo hago? No puedo empezar a leer la Biblia. Miren lo que es una Biblia. Por ejemplo, no todas las Biblias son así, pero sí, usted conoce siempre, seguramente tiene una en su casa. Quiero empezar a leer la Biblia. Y entonces uno empieza, Génesis. En el principio. Claro. Entonces en el principio era en el cielo. Y después seguimos Génesis, Éxodo, ¿sí? Levítico, Número, Deuteronomio. Uno se quiere morir, porque no entiende nada de lo que está leyendo muchas veces. Entonces es difícil cuando uno dice, bueno, hago algo. Lo primero que uno tiene a mano siempre es una misa, ¿no? Exacto. Siempre está la misa. Bueno, nosotros tenemos la gran gracia donde acá, barrio que uno pisa, barrio donde hay una iglesia. Una capilla, exacto. Siempre iglesia. Hay algo, siempre hay un lugar. Bueno, el centro de Salta está lleno de lugares donde uno puede acudir a misa en diferentes horarios. Ahora, la pregunta es, si me alcanza con eso, si es necesario, o si de golpe yo no soy católico, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Porque el que no es católico y que nunca fue a una misa, no es su primera opción. No sé si me explico. Exacto. Porque despertarle, no se entienden los símbolos. Una cosa es despertarle una conversión a alguien que ha recibido sacramento y que tiene de alguna manera una cultura católica, sí. Y otra es despertarle el llamado, porque nosotros, obviamente, el que despierta es Dios, ¿no? O sea, acá no nos estamos gloriando de nada, ¿no? O sea, pero muchas veces, pero somos instrumentos. Claramente usted será instrumento de Dios en algún momento cuando Él quiera. Nosotros esperamos ser instrumento de Él porque para eso vivimos y estamos. Pero claramente si esa persona nos escucha o escucha a otra persona, ¿no? O ve, sobre todo, ve la vida de un católico que la lleva bien, uno dice, bueno, yo quiero ser como esa persona, porque el católico, ¿cómo es el católico? Entonces, pareciera ser que el católico, bueno, se la pasa rezando de rodillas, bueno, no se ríe nunca porque se la pasa llorando, y claro, si de lo único que habla es de cruz, de muerte, pareciera ser que eso es el catolicismo, ¿no? Y creo que es un resabio que ha quedado de un catolicismo que por ahí se ha predicado en otro momento donde solamente se predicaba el infierno,
y cuidado, y portate bien, y estar ahí, ¿no? Claro. Porque Dios castiga, porque Dios te está mirando, ¿no? ¿Viste? Cuando a los chicos les decís, portate bien, que Diosito te está mirando. Bueno, esas cosas, pareciera ser que el católico está predestinado a vivir una vida de sufrimiento. ¿No? Porque a partir de lo que hablamos también, ¿no? Lo pusimos de relieve, porque es una parte de la vida. Aunque usted no quiera, en algún momento usted va a sufrir. Entonces, eso es. Pero ahora bien, le contemos la totalidad del cuento a la gente, porque pareciera ser que la vida de un católico es esa, ¿no? ¿Y cuál es realmente la vida de un católico? ¿Qué es la buena noticia que nos trae Cristo? Bien, bien, bien. A ver, lo dijiste vos hace un ratito, ¿no? Que Cristo muere, padece en la cruz, pero resucita, nos redime. Y estamos todos a vivir como resucitados. Incluso ya algo muy loco, ya desde el plano terrenal, ¿no? ¿Qué implica vivir como resucitados? Vivir con las actitudes de Cristo, o sea, ir poco a poco adquiriendo ese amor a los demás, ¿no? Eso es muy corto dicho así, ¿no? Pero encararla en la vida desde otro modo, ¿no? Siempre en relación con Él, no queriendo ser uno solo el que, bueno, Cristo salvó el mundo, ahora yo también voy a salvar el mundo. No, Cristo lo que hace, y acá sí quizás el compartir en base a lo primero que planteabas, ¿qué hace uno si se quiere sumar a este proyecto de Cristo? Cristo lo que hace desde el principio, cuando Él sale a predicar, empieza a juntar gente. Un pescador por ahí, un recaudador de impuestos por allá, ¿no? Los conocemos, Pedro, los apóstoles, el grupo de 12. Empieza a juntar gente. Ellos sin mucha idea, pero lo empiezan a seguir. Y ven que este hombre tiene algo más, ¿no? El compartir con Él planifica mi vida, me da paz, me da un sentido. Entonces, a lo concreto, si uno experimenta este llamado, esta inquietud, lo mejor que puede hacer es, bueno, acercarse a la iglesia, preguntar, ¿no? Acercarse, y seguramente lo van a invitar a que haga la famosa catequesis, que algunos ya las hemos hecho de niños, otros de más jóvenes, otros incluso de adultos, ¿no? No hay una edad específica para conocer a Cristo. ¿Y qué va a pasar en la catequesis? Va a hacer toda la introducción a la historia de la salvación, ¿no? Y cómo esto no es una historia vieja, ¿no? Que ya pasó a la gente de antes, sino cómo es una realidad viva hoy, ¿no? Ahí en la catequesis nos van a enseñar, ¿no? Cuál es el modo de vivir cristiano, de qué nos valemos, qué medios tenemos, porque ojo, Cristo también nos deja los sacramentos, ¿no? Así como uno necesita de alimento para tener energía, también Cristo nos deja un alimento espiritual, que acá es otro misterio, pero que la verdad es hermoso, y es el misterio de la Eucaristía, ¿no? El mismo Cristo se hace pan para que nos alimentemos de Él, ¿no? Y podamos recibirlo en el corazón, no como mero lenguaje simbólico, ojo, como una realidad misteriosa, pero realidad en fin, que es la que te da esta fortaleza espiritual, ¿no? Que te cambia, ¿no? Que te cambia la vida, ¿no? Incluso también hablábamos de la redención. Cristo le otorga el poder en su momento a los apóstoles, luego a los sacerdotes, ¿no? De poder perdonarnos esos pecados que decíamos recién, ¿no? Esas macanas que hicimos, luego de uno caer en la cuenta, sí, la verdad que esta actitud mía, esta acción mía estuvo mal. Bueno, ¿qué hago? ¿Rezo un rato y ya está? No. Voy, me hago cargo y le pido al sacerdote que me confiese. En ese momento el sacerdote presta sus capacidades, su ser, para, en lugar de Cristo, perdonarnos, ¿no? No es un mero, bueno, voy, entro en lavarropas y salgo limpito para después ensuciarme de nuevo, ¿no? Es realmente un caer en la cuenta. Estas actitudes me están dejando vacío, no me están llevando a ningún lado, me hago daño a los demás. Vuelvo con Cristo, que me sana y me da fortaleza para retomar el camino del bien, ¿no? Sí, ¿no? Y para volver a empezar, pero no desde el mismo lugar. Eso es interesante, La porque, idea es eso, claro. porque
bueno, no quiero meterme tampoco en los sacramentos porque quizás es mucho y podríamos seguir, pero la confesión, cuando uno va y se confiesa y dice, bueno, pero después vuelvo a cometer el mismo pecado. Sí, pero cuando vos te volvés a confesar, no empezás desde el mismo lugar que empezaste desde antes. Y uno va mejorando de eso, ¿no? Es todo un proceso que uno va teniendo, pero ¿cuál es el fin último, digamos? Más allá de la salvación, te hablo. El vivir con alegría. Nosotros tenemos la obligación de vivir con alegría, de mostrar a Cristo desde un lugar alegre. Eso es algo que Francisco insiste y de nuevo vuelve a insistir, ¿no? Siempre. El católico es un cristiano que va por la vida con alegría y con ganas de ayudar al otro y con ganas de hacer proyectos por el otro. A ver, el católico que tiene una casa, que trabaja, que se puede comprar una casa, que se puede ir de vacaciones, que puede cuidar a sus hijos, es el católico que tiene que ser, el que se hace cargo de su familia, el que ayuda a sus padres, el que todo el tiempo está contento, el que tiene un dejo de esperanza, y esa esperanza que se funda en que luego lo vamos a volver a ver a Cristo cara a cara, ¿no? Ahí en ese momento, se traslada a este mundo. Y vivir con esperanza es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Claramente, no es el optimismo naif, ¿no? Que se vive hoy, sí. ¿No? Que por ahí te da, no, vos tenés que ser optimista en todo. No, estamos hablando de algo concreto, porque acá estamos hablando de fe, esperanza y caridad, ¿no? Que son 3 virtudes teologales, no importa qué es eso ahora, simplemente nosotros tenemos claro que el modo de vivir católico no es un modo sufrido, ¿sí? No es un modo donde usted va a sufrir por el otro, está llamado a sufrir, ¿no? Y después viene ahí iglesias que te dicen pare de sufrir, ¿no? No significa eso. El católico justamente está llamado a vivir una vida en paz, alegre, contento, y eso te lo da solamente no tener un vacío existencial, porque yo tengo en mi existencia una relación con algo que es superior a mí y que me asegura que mi vida no va a ser olvidada y en vano, porque hay una relación personal en ese sentido. Y yo creo que eso es muy importante. Es por eso que cuando justo hablaba de paz, ¿no? Cuando uno tiene paz en el interior, y yo creo que la paz y la alegría de ser católico no se compara con nada después de que uno sale de una misa bien vivida, podríamos decir, ¿no? Claro. Bien vivida es después de haber hecho todo un proceso para que la misa sea bien vivida, ¿no? Pero bueno, creo que eso es un proceso, ir hasta el final, ¿no? Yo, por ejemplo, les traje a los televidentes, ¿no? Y a los oyentes algunos libros que en general podrían ayudarnos a introducirnos en lo que es la vida de un católico. Porque bueno, acá obviamente nosotros somos medio intelectualoides, ¿no? O sea, la idea es, nosotros a través de la palabra siempre tratamos de llevar algo bueno al otro, pero en este caso recomendar un poco de lectura, aunque no se lee mucho. Yo entiendo que a partir de estos libros uno puede tener una visión de Cristo que es bastante interesante, por lo menos, ¿no? Y traje cuatro libros, además de la Sagrada Escritura, obviamente, que es el libro fundamental, y que ahora vamos a hablar un poquito de cómo podemos introducirnos a leer una Sagrada Escritura, pero hay 4 libritos que quizá denoten diferentes aspectos, digamos, y usted puede introducirse por cualquiera de ellos o por muchos otros, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica te saca de la duda, ¿viste? Cuando vos tenés, sí, bueno, pero ¿y ustedes qué creen? ¿O en qué creemos nosotros? ¿No? Depende si está o no en la iglesia. ¿Pero y en qué creemos nosotros? ¿Y por qué el cura nos perdona los pecados? ¿Y por qué me tengo que confesar con un cura? Si el cura peca más que yo. Claro. ¿Y por qué es que la iglesia es el lugar donde yo puedo hacerlo y no puedo confesarme en el palo, en un palo ahí del fondo de mi casa? ¿Por qué si Dios me dice que yo tengo que rezar solito ahí en mi cuarto, por qué tengo que ir a la iglesia y rezar ahí? Bueno, acá en el Catecismo usted tiene muchas respuestas a muchas preguntas, no a todas, porque
pero a casi toda, Pero podríamos una gran decir, ¿no? síntesis de lo que es la vida cristiana. ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica lo mandó a hacer el Papa Juan Pablo II. Esto no existía antes. Usted lo tiene a disposición, usted va, se lo compra en cualquier lado, lo descarga por internet, lo googlea y ya tiene un montón de respuestas respecto de la doctrina católica. ¿Sí? Eso es, para empezar, es básico. Después, a mí en particular me gusta mucho. Guille, Sí. aquel que esté interesado y quiera seguir a Cristo y inicie este camino de catequesis, seguramente lo haga siguiendo el catecismo, ¿no? Claro, exactamente. Ahí es donde claramente esto no... También hay que confiar en que el Señor da las herramientas y las luces y las capacidades para ir rumiando todas estas verdades, ¿no? Ujú. No vale decir, no, a mí no me da el cuero para leerme un libro tan grande, ¿no? Es, porque ojo, es vida espiritual, vida intelectual y vida compartida con los demás, no queda todo en el libro y en la oración, ¿no? No, totalmente. Pero a ver, yo no le digo que vaya y se lea el libro entero. No le estoy diciendo eso. Aunque podría un puntito por noche, podría, ¿no? Uno, es cortito, son cortitos los puntitos. Pero lo que le digo es, bueno, usted lo tiene. Entonces, cuando se hace la pregunta, tiene la respuesta. Eso podríamos decir. Sí, claro, pero la tiene a mano, porque si uno no la tiene, dice, bueno, pues yo me lo pregunto, pero nadie me lo contesta. Claro. Bueno, porque usted no quiere buscar, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en principio es una recomendación para tener en la biblioteca. Otra, catecismo para adultos. Usted ya es una persona adulta que quiere, bueno, la verdad que... Catecismo para adultos, 16 lecciones sobre el Verbo encarnado. Este es un libro de Leonardo Castellani. Me parece que es un libro que vale la pena, porque son como clases de él. Son como clases que él te va dando y te va diciendo. Sí, es como que cuando uno lo lee como que si le estaría hablando a uno, como si estaría ahí sentado escuchándolo, ¿no? Y es bien interesante, es muy ameno. Así que, a ver, tenemos una llamada. ¿Hola? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Miranda Julio. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuénteme. Estaba escuchando, no es la primera vez, ya son varias las veces que veo y me interesa el programa. Quería Muchas gracias. darle un par de puntos así rápidos por el respecto de leer la Biblia. Sí, por favor. Leer la Biblia desde el principio, para alguien que no sabe, es complicado. Lo mejor es empezar por el Nuevo Testamento, que es más simple y más entendible, porque si usted lee Levítico, Deuteronomio, Número, no lo va a entender. Eso se aprende con el tiempo. Lo principal, la base bíblica, es Jesús con sus enseñanzas, que es lo que nos deja. Ese es un punto. Y para leer la Biblia, el punto es, cuando uno tiene falta de sabiduría, le pide a Dios, porque Él dice claramente en el libro de Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él se la va a dar en abundancia y sin reproche, que es a través del Espíritu Santo. Él es el que revela la palabra. Yo le puedo mostrar un montón de cosas, pero el Espíritu Santo es el que muestra la palabra en su dimensión. Perfecto. En cuanto, Así es, Julio. ese es un punto. El otro es Dios no es Diosito, no lo podemos tratar como un amiguito, porque la Biblia en ningún momento habla de Diosito. Él es el Todopoderoso. Ese es el respeto que debemos tener delante de Dios cuando nos expresamos. Bien. Y el otro, porque ya tiene poco tiempo, es que decimos que Dios castiga, que estamos esperando o estamos creyendo que Dios castiga. Es un concepto erróneo. Quien se castiga es uno mismo a través de sus acciones. Porque si yo voy y robo o mato y voy preso, ¿quién tiene la culpa? ¿La ley o yo? Muy bien. Espectacular, Julio. Y es una Bueno, síntesis. ese es el tema. Es una buena síntesis. Ahora lo conversamos, Julio, porque hay algo interesante para decir de eso. Te agradezco mucho, Bueno. Julio, por el llamado. Bueno, un abrazo. Muchísimas Dios le bendiga. gracias. Tengas Hasta buen luego. día. Hasta luego. Dios te bendiga. Mirá, interesantísimo. A ver, algo para Julio, ¿no? Que sigue seguramente escuchando.
Vos sabés que, para que lo tenga presente, cuando Cristo enseña el Padre Nuestro, hay una palabra que usa Él para referirse, ¿no?, a Padre Nuestro. Él no dice Padre en particular. Entiendo que según los exégetas, esto es algo que le escuché decir a un profesor de exégesis, que él le dice papito, que él cuando enseña el Padre Nuestro se refiere a él de manera amorosa, o sea, así como uno dice tatito Dios, ¿viste? Como dicen los en el campo. Yo lo entiendo muy bien a Julio, porque él tiene una noción muy correcta, en el sentido de que, claro, Dios es lo más solemne y le debemos toda la solemnidad, ¿sí? Y que es nuestro Padre. Pero claro, no sé si es tan así en los términos en los que se está planteando, incluso si nosotros tenemos una ayuda de la exégesis y entendemos que la palabra que se utiliza en la Biblia se refiere a algo, a un padre, pero a un padre amoroso, como decirte papito, Claro. papito querido, sería, digamos, un poco de, digamos, que no es que cambie el paradigma, porque no lo cambia, digamos, simplemente en el trato, digamos, nos podemos permitir alguna licencia sin faltar el respeto. No sé si me explico. Exacto, Entonces, exacto. quizás sea un modo, porque yo antes también me hacía ruido cuando le decían, tatito Dios, y que hablaban así y así, pero es luego... muy, muy personal también, ¿no? Muy personal, claro. Claro, o sea, yo no demonizaría ese trato siempre y cuando sea con el respeto que Debido, merece, exacto, y además en misa y en algunos lugares se trata de otra manera, porque bueno, obviamente estamos en una situación solemne. Claro. Pero bueno, ahí Y iríamos. también la palabra que usa Jesús, ni más ni menos. Jesús, ni más ni menos, el que viene a presentarnos al Padre, es Abba, ¿no? Que es como el balbuceo del pequeño, Abba, cuando trata de decir papá, ¿no? Y es un gran punto, ¿no? Porque implica, relaciónense de este modo. Como yo me relaciono con el Padre, yo los invito a que ustedes, que a partir del bautismo van a ser mis hermanos y sus hijos, no dejen de tratarlo con este cariño. Basta pispear la vida de tantos santos, ¿no? Santa Teresita, una de ellas, ¿no? Que se referían a Dios o se relacionaban con Él en su oración íntima de este modo, pero sin dejar de lado la grandiosidad que es Dios, ¿no? No, totalmente. Y eso no era tan solo una oración de boca, sino era su vida misma era relación con Dios, su vida misma era oración, ¿no? Mira, termino con esto ¿Cómo porque siguen los me libros? gustaría, Sí, me gustaría sí, sí. que vayamos cerrando con un poco de lo que dijo de la Biblia, que es muy interesante, que tiene toda la razón. Hay un libro que se llama La Tibieza, es un libro muy interesante para leer, porque sobre todo para aquel católico que es tibio, ¿no? Que no logra de alguna manera, o que no le ha entrado en su vida ese llamado fuerte. Y quizás sea un libro que pueda mover algunos estantes en la vida de uno, y si no, otro que para mí es un libro que no tiene desperdicio, Las 7 palabras de Ramón Cue. Es un libro fenomenal porque realmente habla sobre las 7 palabras que dijo Cristo, las 7 frases que dijo Cristo en la cruz. Y a partir de ahí hace unas reflexiones bellas. Yo la verdad que lo recomiendo 100%. Todos estos libros son libros que usted puede tener en la biblioteca, puede tener muchos otros, obviamente. Más pero, que nada lectura espiritual, ¿no? Claro, es que depende, porque hay algunos que le entran más por la intelectualidad, otros por la espiritualidad, pero todo depende de uno, por eso traigo como de todo un poquito, ¿no? Pero sobre todo la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, es una lectura irreemplazable, obviamente, ¿no? Porque es Él mismo hablándonos a nosotros. ¿Qué es la Biblia? Justamente es un libro de teología. No es un libro de teología, para eso está el catecismo, ¿sí? Para eso están otros libros de teología. La Biblia es un libro que contiene teología, pero no es un libro de teología, es un libro de religión. Es un libro que pretende hablarnos a nosotros personalmente, Dios hablándonos a nosotros para ver qué tenemos que hacer en nuestra vida. Y es muy cierto lo que decía Julio.
usted tiene que empezar por el Nuevo Testamento si nunca agarró la Biblia. Y en misa, y esto es muy interesante, usted va, escucha la palabra de Dios en misa, busca en internet qué palabra de Dios es la que se va a leer, puede ir ya con la palabra leída, puede ver qué comentarios tiene, puede leer todo el capítulo si quiere, puede ir introduciéndose, anticipándose a lo que van a decir en misa, o luego de misa ir a buscar, sentarse, meditar esa palabra, volver a leerla, porque creo que es un gran método. Cuando uno no sabe qué hacer, siga a los que saben. ¿Y quién sabe? Y la iglesia decide que todos los días hay unos pequeños versículos para leer. Y creo que eso es fundamental de entender, ¿no? Nosotros muchas veces estamos tenemos en la iglesia como un reparo para con la iglesia. Bueno, es lo que nos dejó Cristo. Cristo nos dejó, su iglesia es santa, nosotros somos pecadores, estamos adentro de la iglesia es santa, no por nosotros, sino por Cristo. Y es ahí es donde nosotros vamos a pedir el refugio, porque muy bien decía Francisco, la iglesia es un hospital de pecadores. Y ahí, si usted es uno de ellos, y se reconoce como uno de ellos, bueno, será bienvenido, siempre tiene un lugar. Y esa es la idea, digamos. Entonces, vamos por esos lugares para poder acercarnos a la plenitud de la vida, que creo que es lo que Cristo quiere para nosotros. Así que justo yo te iba a pedir algo. ¿Te animas a leernos un pasaje de la Biblia que te sea significativo a vos, para que, como un ejemplo, ¿no? Porque quizá la gente pueda identificarse un poco con algún pasaje que quieras compartirnos, algo que a vos te sea significativo, para que la gente vea quizá que ejemplificativamente. Antes que eso, tenemos otra llamada. ¿Cómo? Bien. Hola, hola. Hola, buenas noches, Selva te habla, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Selma? Hola. Sí, quería decir algo simple y cortito porque sé que tienen poco tiempo. Sí, por favor. Algo muy importante que tenemos los católicos es de siempre, de toda la vida, es de que siempre estamos predispuestos a abrir las puertas cuando se nos tocan la puerta, sin importar de qué religión sea. Y siempre estamos predispuestos a hablar sobre la palabra, sobre Dios y sobre el tema que se toque en su momento. Y hay algo muy lindo que se perdió, que yo viví mucho en mi juventud y en mi niñez, que es los grupos que se hacen en las distintas iglesias, que vendría a ser el prejuvenil, el juvenil, los retiros espirituales, las convivencias, y por medio de esas cosas, la verdad que se aprende bastante, y por sobre todas las cosas, aprendemos a querernos entre nosotros, a respetarnos entre nosotros, y de alguna manera, si yo no te amo a vos, no me amo a mí misma, ¿cómo puedo amar a Dios? Entonces esas cosas son las que te enseñan realmente en la vida, que todo se puede y que las cosas pasan por algo, y es así. Y de repente muchas veces te ponen de que estamos viviendo la época de Apocalipsis y toda la historia, y de la cual yo siempre digo, todo lo que nos está pasando hoy por hoy es hecho por el hombre. Y donde recibimos la bendición de Dios es que estamos vivos y que podemos seguir adelante, y nos da la fuerza para seguir luchando y seguir enfrentando de todas las cosas que el mismo hombre está destruyendo. La naturaleza, el ambiente, hay mucha maldad, hay muchas cosas que están pasando hoy por hoy, pero las hace el hombre. Y todos decimos, ¿por qué Dios nosotros? ¿Por qué Dios a mí? ¿Por qué Dios no? Primero nos miremos a nosotros mismos, miremos al vecino, miremos al de frente y digamos, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar las cosas? Y en la iglesia, cuando entramos a misa, lo más importante de escuchar toda la misa y dónde te vas a dar cuenta que realmente de qué se está hablando, en el sermón. Cuando el cura viene y te explica de qué se está hablando y te está diciendo, esto pasa por tal cosa, esto significa tal cosa. Y ahí vos lo haces tuyo, porque justo, da la casualidad que justo en ese momento lo que se está hablando en esa palabra de Dios es lo que aún te está pasando y es lo que te da fuerza para decir, salís renovado, salís más allá de que comulgué o no comulgué o te confesé, pero salís nuevo, ¿sí? Eso es lo importante de la misa, eso es lo importante de la iglesia y eso es lo más importante de escuchar la palabra de Dios. Y que los católicos estamos predispuestos siempre a tener una conversación con la persona que tenemos al frente, que te viene y te toca la puerta y que no importa de qué religión es. Y estás harto, ¿por qué? Porque lo llevamos en el corazón.
¿sí? Lo vivimos día a día y estamos presentes día a día. Entonces tenemos con qué y por qué hablar. Muchas gracias, Zulma. Muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno, la verdad que espectacular. Así que bueno, no te interrumpo para leer, para cerrar esto, porque ya estamos ahí en hora. Así que muy bien, para terminar con la palabra de Dios, que sería lo ideal en este programa. Muy bien. Bueno, Guillermo, a mí siempre me acompañó, me resonaba de modo particular este pasaje, ¿no? Uno va al libro de Mateo, el capítulo 14, y va a los versículos del 22 al 32, ¿no? Es cuando el Señor camina sobre las aguas. Para poner en contexto, ¿no? Bueno, leamos. Y enseguida Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Estaban predicando, entonces Jesús manda a sus muchachos que continúen el día, ¿no? Y después de despedirla, subió al monte a orar a solas. Cuando se hizo de noche, seguía él solo allí. Mientras tanto, la barca ya se había alejado de la tierra muchos estadios, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. En la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando le vieron los discípulos andando sobre el mar, se asustaron y dijeron: «Es un fantasma», y llenos de miedo empezaron a gritar. Pero al instante Jesús les habló: «Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». «Ven», le dijo él. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al ver que el viento era muy fuerte, se atemorizó y al empezar a hundirse se puso a gritar: «Señor, sálvame». Al instante Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Y cuando subieron a la barca se calmó el viento. Los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres hijo de Dios». Acá, a modo de brevísimo comentario y compartirles el por qué me atrae mucho este versículo, es eso, ¿no? A veces uno empieza a seguir al Señor, pero las vueltas de la vida se nos vuelven como un mar tempestuoso, ¿no? Nos sacuden en todos lados, problemas económicos, sociales, académicos, y bueno, no es ni más ni menos que es el Señor el que viene y ante la duda, Él te toma el brazo y te saca de todo eso. Y te respalda. ¿No? Y bueno, con el tiempo, ¿no? Y hace todo nuevo, ¿no? Así que bueno, gracias Justo, encantadísimo. Y bueno, vos, espero que Guillermo. tengamos otro momento para compartir. Muchas Gracias a todos, ya se nos acabó el tiempo y bueno, nos vemos el próximo jueves.